Entonces, continuando con nuestra asignatura, podemos definir que los aspectos legales del comercio internacional, entonces son aquel conjunto de normas, políticas, reglamentos, procedimientos que se aplican en las operaciones de importación y de exportación. Pero antes de adentrarnos a lo que es nuestra especialidad, entonces sería interesante un poco hacer un recordatorio de lo que tiene que ver con los aspectos legales, pero a nivel general. Entonces, empezamos por lo que es el derecho y entonces definimos como un orden normativo institucional de la conducta humana en sociedad, por un lado. Entonces, por otro lado, conjunto de normas que regulan la convivencia social y resolver conflictos. Entonces, se crea en este caso un orden para que eh, los seres humanos puedan en este caso convivir, interrelacionarse entre sí, y en caso de que exista alguna situación conflictiva, entonces se puedan basar en esas normas o en ese conjunto de procedimientos para poder en este caso dar una solución pacífica y favorable para ambas partes. Bueno, entonces ya que lo que es el derecho es muy amplio, entonces lo que vamos a hacer es sintetizar un poco. Entonces vemos en este caso dos clasificaciones del derecho. Por un lado el derecho positivo y por otro lado el derecho natural. Entonces el positivo, lo que está regulado en este caso por el poder del Estado, que sería en este caso el poder judicial, algo que está reglamentado por una autoridad competente. Y por otro lado el natural, en este caso, que es del solo hecho de vivir. O sea que el solo hecho de que nos constituyamos en un ser, entonces ya tenemos derecho a ciertas condiciones naturales o por naturaleza. Bueno, entonces este derecho positivo se divide en dos, que son por un lado el derecho público y por otro lado el derecho privado. Entonces, dentro de lo que es el derecho público tenemos el constitucional, que en este caso podríamos considerarle como que es una ley madre, ya que en este caso explica cómo se organiza el Estado y cómo en este caso administra todo lo que tenga que ver con leyes. Después la parte administrativa, que tiene que ver con ciertos procedimientos de lo que es el ámbito en sí administrativo. Eh, la parte financiera, que tiene que ver en este caso con todo lo que se refiere a gestión, manejo, administración de valores, no solamente dinero, sino que cualquier otro tipo de documentación que signifique un valor monetario. Tributaciones, todo lo que tenga que ver con la parte impositiva. En el caso de nuestro país tenemos en este caso, valga la redundancia, obligaciones impositivas, suponiendo que nosotros somos, por ejemplo, una empresa importadora. Primeramente lo que necesitamos, o en este caso al inscribirnos al registro único de contribuyentes de la Subsecretaría de Estado de Tributación, que es un viceministerio que se desprende del Ministerio de Hacienda, y por ejemplo nuestras obligaciones tributarias e impositivas, lo que tenemos que tributar mensualmente sería en este caso el impuesto a valor agregado, que grava todo lo que sea la parte de compra-venta o enajenación de bienes y servicios, y lo que actualmente se conoce como IRE general, o sea, impuesto a la renta empresarial, categoría general dada la envergadura, en este caso de nuestra empresa. Entonces solamente esa categoría de renta es la que vamos a estar en este caso inscritas, porque no podemos de un nivel inferior, dada la naturaleza en sí de la empresa y de los posibles flujos de movimiento, principalmente monetarios, que
pudiéramos tener. En cuanto al marítimo, lo que se refiere a la parte de navegaciones, aeronáutico, lo que tiene que ver en este caso, lo que sería la parte de transporte por aire, aduanero, lo que tiene que ver con, en este caso, la administración aduanera, cuyo nombre oficial es Dirección Nacional de Aduanas, que en este caso es el órgano regulador de todo lo que tiene que ver con el comercio internacional. Lo que realiza es una labor de fiscalización, de control de todo el movimiento que se realiza desde el país al exterior y del exterior al país, y donde se debe en este caso abonar ciertos impuestos dependiendo de la operación que se haga. Entonces, siguiendo con el caso de que somos importadores, entonces nosotros al realizar una adquisición internacional, entonces nosotros tenemos que respetar lo que es el tributo aduanero y ir abonando las cargas aduaneras correspondientes. Entonces, el tributo aduanero está compuesto por una serie de elementos, y uno de los elementos, que sería el primero, es el arancel. Y supongamos que hacemos una importación de un país del Mercosur, entonces el arancel sería cero por el acuerdo, por el acuerdo multilateral que existe con nuestros socios. Y tenemos el DIP, que es el derecho internacional privado, que entonces todo lo que tenga que ver con la parte de leyes o de acuerdos de tratados entre estados. Bueno, después tenemos lo que es el derecho privado, y por un lado tenemos el civil. Normalmente el Código Civil paraguayo es lo que establece todas las normas y los procedimientos, lo que se refiere a esta parte. Inclusive todo lo que sea la parte comercial también está ahí contemplado. Por ejemplo, lo que es una sociedad anónima, lo que es una SRL, lo que es en este caso otros tipos de sociedades, incluso también ciertos tipos de organizaciones también que son sin fines de lucro. Bueno, entonces tenemos después lo que es el penal, que sería en este caso cualquier tipo de hecho que implique alguna privación de libertad. Entonces, un acto ilícito que uno comete, que luego en este caso puesta a consideración de la justicia, y esta en este caso se encarga de determinar si la persona va en este caso a prisión y por cuánto tiempo. Luego tenemos el laboral, que tiene que ver de la relación entre el empleador y el empleado. Entonces, ciertas políticas, lo cual establecen ciertos derechos y obligaciones entre ambas partes. Y de niñez y la adolescencia, que en este caso todas las normas que tengan que ver con los menores de edad, principalmente lo que son de 17 años para abajo. Y tenemos en este caso un DIP, que es el derecho internacional privado, que habla de un conjunto, en este caso, de normas, de reglas que están excluidos de lo que es el derecho público o derecho internacional público. Bueno, hablando de derecho internacional público, tenemos acá, y en este caso hablamos de un conjunto de políticas, de normas, de reglamentos que se basan en la relación que existe, por ejemplo, entre nuestro país, o sea, el Estado paraguayo, con los estados de otros países. Y no solamente hablamos de acuerdos bilaterales, sino que también podemos hablar de acuerdos multilaterales, donde en este caso no solamente son dos los intervinientes, sino que hay más de dos dentro de lo que es un acuerdo. Bueno, entonces tenemos ahora lo que es la pirámide de Kelsen, y en este caso esta pirámide de Kelsen está contemplado en lo que es la teoría de los derechos fundamentales.
y hablamos un poco de cómo está compuesta la pirámide y como se darán cuenta está en 4 niveles, pero nosotros vamos a analizarlas de arriba para abajo. Entonces, primeramente tenemos lo que es la Constitución Nacional, que en este caso sería la Carta Magna, no solamente de nuestro país, sino que de los demás países también. O sea, cada país tiene su Constitución Nacional, su Carta Magna, que es llamada también como la ley madre. Entonces, por así llamarlo, una ley principal. En realidad, todas las leyes son importantes, pero si hay que poner un orden de jerarquía, entonces en primer lugar está la Constitución Nacional. Bueno, después tenemos lo que es los tratados internacionales, que se relaciona mucho con lo que es el derecho internacional público, que en este caso trata de ciertos acuerdos, ciertos convenios entre los estados para buscar algún tipo de beneficio o buscando ciertas circunstancias que le pudieran favorecer en este caso, si es bilateral a los dos estados miembros, o si es multilateral cuando ya son de 3 estados para arriba. Luego tenemos lo que son leyes y normas generales. Normalmente cuando hablamos, por ejemplo, del Código Penal, del Código Civil paraguayo y de otras ciertas leyes también que se encuentran, vamos a decirle, un escalón por debajo de los tratados internacionales y 2 escalones por debajo de la Constitución Nacional. Entonces son, por así llamarlo, aquellos conjuntos de reglamentos de políticas de manera complementaria, pero en este caso sectorizado o especializado por distintas áreas o ámbitos de la sociedad. Y en lo que sería en la parte, en la base de la pirámide, tenemos lo que son decretos, que en este caso son determinaciones escritas por parte del Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, que en este caso es electo por la voluntad popular. Este Presidente de la República también le ha encargado también de nombrar a los ministros, a los directores o subdirectores o viceministros de todas las oficinas dependientes del Estado paraguayo o de la administración pública o la administración central. Luego las ordenanzas municipales, que también son determinaciones o decisiones por escrito que da en este caso cada jefe comunal o cada intendente municipal, es decir, cada autoridad elegida también por voluntad popular en cada ciudad, que tiene en este caso una función administrativa, recaudadora, porque también en este caso se encarga de percibir impuestos por parte de la comuna con el fin de invertirlos también en la misma, y también en este caso de cubrir los gastos propios también que genera la manutención de una oficina. Sentencias judiciales, que en este caso son también determinaciones, resoluciones por escrito de, en este caso, encargados, de gente encargada de impartir justicia como los jueces. Entonces, a través de sus resoluciones escritas, entonces determina qué acciones poder tomar en cuanto a un caso. Entonces, vamos a suponer una demanda, por ejemplo, de una empresa contra otra por la utilización sin autorización de un determinado producto o una determinada marca, o la transgresión, por ejemplo, si hubo un acuerdo, un convenio entre ambas partes, entonces por la transgresión o por la violación de uno de los artículos del contrato, entonces la autoridad competente, el juez, emite en este caso una sentencia a favor de una y en contra de otra, que es la que deberá responder de alguna manera
contra, en este caso, la empresa favorecida. Las resoluciones administrativas, que también son ciertas determinaciones tomadas también así por ciertas autoridades que dictaminan acerca de ciertas circunstancias del ámbito administrativo, también valga la redundancia, que pudieran presentarse. Los negocios y actos jurídicos, que esto por ejemplo contempla lo que es la parte de contrato y testamento, por ejemplo un contrato de compra-venta, un contrato de prestación de servicios, un contrato por ejemplo de suministros de materia prima, o de suministros por ejemplo de mercadería, o contrato por ejemplo de prestación de asistencia técnica, y cualquier otro tipo acuerdo por escrito celebrado entre dos partes. Y los testamentos, por ejemplo, de una persona que en vida, por ejemplo, está dejando, o en este caso sus bienes está en este caso particionando, supongamos que son varios los herederos, o en este caso si es solamente una persona la heredera, entonces la persona que redacta y firma el testamento entonces está en este caso ratificando que sus bienes quedarían en este caso a favor de la persona que nombre él, una vez que en este caso el firmante del testamento eh, fallezca, o en algún momento se constate su deceso. Bueno, y hablando justamente de contratos, tenemos lo que es acá el contrato, que en este caso es un acuerdo por escrito, un convenio, en este caso una conciliación entre dos partes para celebrar a cabo alguna cierta actividad, sea una compra, o sea por ejemplo una compra-venta, sea un arrendamiento, sea por ejemplo una prestación de servicios, o de cualquier otra índole. Y en este caso los sujetos, que por un lado tenemos el contratante, que en este caso normalmente la persona que se encarga de redactar el contrato, o en este caso la persona interesada. Esta persona interesada puede ser física o jurídica interesada, y en este caso que ofrece un acuerdo a otra persona, sea física o jurídica, y en la cual si hay aceptación por parte, en este caso la otra persona se le llama la parte contratada. Entonces tenemos un contratante y tenemos una parte contratada o un contratado, que en caso de que haya un acuerdo, una conciliación entre ambas partes, entonces eso queda plasmado, se protocoliza entonces en un documento donde ambas partes firman como prueba de su conformidad por el acuerdo.